Muy buenos días. Que tengan un excelente día y que todo lo que se proponga en este día lo cumpla y lo logre. Primero Dios. Para empezar, mi nombre completo es Angie Nicole Flores Cardona, del segundo año de Bachillerato General. La materia en la que estamos ahorita es lenguaje y literatura, con el docente de lenguaje y licenciatura Lic Romeo Stanley Mendoza Chávez. Vamos a hacer un resumen acerca de un libro llamado Nunca estuve sola, de Nidia Díaz, el cual refleja o relata lo que ella vivió durante la Guerra Civil de El Salvador. Vamos a tomar unos puntos súper importantes para este caso, que sería el libro Nunca estuve sola, de Nidia Díaz, ya que yo no pude conseguir el libro de el crimen en el Parque Bolívar. Entonces me tocó investigar sobre este PDF que lo podemos encontrar en Google. Entonces, vamos a dar acerca de unos datos sobre la autora o autor de este libro, que en este caso sería Nidia Díaz. Como dice en el libro y en la biografía de Nidia Díaz, se podría decir que Nidia Díaz en el libro relata una figura muy central en la historia política y social en El Salvador. Podemos poner unos datos biográficos acerca de Nidia. Podríamos decir que su nombre real es real, María Marta Valladares Mendoza. Su nacimiento fue el 14 de noviembre de 1952 en San Salvador, El Salvador. Su formación: estudió licenciatura en psicología en la Universidad de El Salvador e interrumpió sus estudios para dedicarse a estudiar ciencias jurídicas. Podríamos decir que vamos a tomar otro punto de sus datos biográficos. Su militancia. ¿Qué es su militancia para empezar? Esta podría ser que también ella se involucró en el movimiento social y pasó a la clandestinidad en la década de 1970. Fue militante del Partido Político Revolucionario de Trabajadores de Centroamericanos, que sus siglas son PRTC. Fue también comandante guerrillera, que fue una fundadora que estuvo asociada con el FMLN en 1980 y sirvió como comandante guerrillera en 1981 a 1992, fecha de los acuerdos de paz. En este caso, los acuerdos de paz, ella también estuvo involucrada, ella también fue firmante de los acuerdos de paz, que se podría decir que ella también se integró a la delegación del FMLN en la primera reunión del diálogo con el gobierno en Palma en 1984. Y fue firmante, como les repetía, que es firmante de los acuerdos de paz de Chapultepec, México, el 16 de enero de 1992, que pusieron fin a la guerra civil. La carrera política y posguerra. Nidia Díaz continuó su carrera como política y abogada. Ahora bien, el nombre del libro. Ella escribió este libro con el fin de centrarse en lo que ella vivió, con el fin de centrarse en lo que fue para ella este libro, porque se podría decir que este fue un testimonio que ella vivió sobre la guerra civil en El Salvador. En este caso, es el libro, como ya les repetí un par de veces atrás, es el libro de Nunca estuve sola, de Nidia Díaz. En resumen de este libro, se podría decir que aprendí de sobrellevar bien la situación,
cómo ella la supo sobrellevar a pesar de los bajos, los altos, de que fue muy herida en ese libro, pero gracias a Dios ella relata que da su, o sea, primero mayormente da su testimonio para ver, para que la gente vea lo que ella vivió, para que la gente perciba eso que ella vivió en la guerra civil de El Salvador. El libro Nunca estuve sola de Nidia Díaz es un testimonio de la guerra civil de El Salvador. Es la narración autobiográfica de Nidia Díaz como seudónimo de María Marta Valladares Mendoza, una destacada comandante guerrillera de El Salvador, que fue del Frente Farabundo Martí, que como mayormente lo conocemos, que es el FMLN, ¿verdad? Vamos a aclarar unos puntos muy claves de este libro, un pequeño resumen de este libro, más que todo. El tema central del libro relata un testimonio de ella, del cual, de su captura, de la prisión, de la posterioridad, de la liberación durante la guerra civil en la década de 1980. Su captura, también se podría decir que narra el momento exacto en que fue herida en combate. Este punto, cuando leí, o sea, literalmente estaba demasiado perturbada porque, para empezar, ¿cómo ha de haber sido vivir una guerra civil en 1980? Fue, o sea, es demasiado increíble cómo ella supo, ¿cómo se lo podría decir? Cómo ella supo manejar bien esa situación. Su captura. Narra también el momento en que fue herida en combate, hecha prisionera de guerra civil por el ejército salvadoreño el 18 de abril de 1985. Su cautiverio, el cautiverio de ella duró 190 días. Describe los 190 días que pasó en prisión enfrentando interrogatorios, torturas físicas, torturas psicológicas, torturas muy fuertes, más que todo. Y el título, Nunca estuve sola, refleja cómo se aferró y a las convulsiones ideológicas y a la solidaridad de sus compañeros que tuvo con ella, que tuvo con él en todo el trayecto, para resistir la prisión de sus combates y no quebrarse. Eso siento yo que es un punto muy, muy fuerte, por decirlo así, ya que es demasiado duro vivir eso, vivir lo que Nidia vivió, porque también en el libro refleja y relata muy bien específicamente lo que ella quiso dar a entender, lo que ella quiso dar a demostrar con este libro, para que vean que no es nada fácil la vida. La vida es tan difícil que lo que pensó y lo que tuvo que hacer Nidia para eso, para desenvolverse más, para contar su experiencia, fue escribir este libro. Y quieras o no, ahora pasamos a los personajes. Bueno, mayormente el principal fue su propia autora, fue Nidia Díaz, que mayormente se le conoce como María Marta Valladares Mendoza, que es la protagonista del comandante del FMLN. El libro se centra en su captura, como mayormente lo dije, dado que es un testimonio de guerra. Los otros personajes que aparecen son solamente los principales, que les podría decir los captores e interrogadores. En este caso son miembros del ejército de la Fuerza Aérea y otros prisioneros políticos que pueden ser compañeros o compañeras del FMLN, mediadores en el intercambio de prisioneros. Pueden ser también figuras relevantes en la negociación de su liberación, como los sacerdotes jesucistas, que en este caso hay uno mayormente que es Ignacio Ellacuría y Martín Barro, quienes motivaron a publicar el libro. En resumen, los nombres y los personajes de este libro
No podría dar mucho más a detalle porque es algo que se vivió, es algo que mayormente su autora, María Marta Nidia, María Marta Nidia Valladares Mendoza. Y como mayormente los jesucistas, que ellos fueron los que motivaron a que ella publicara este libro, ¿verdad? Vamos a tocar un punto también. Aquí dice que cuál podría ser su escenario. Su escenario mayormente es El Salvador, la guerra y la captura, las cárceles y centros de detención, que mayormente en este caso se podría decir que el escenario físico más relevante en el cautiverio de 1900 fue el de 190 días, ¿verdad? Entonces, en este caso, se podría decir que también su escenario fueron las celdas, las Bartolinas, centros de interrogación, entre otras más. Este, Vamos a tocar otro punto importante que es historia y la esencia de este libro. Se podría decir que es un texto trascendiente a la mera autobiografía para convertirse en una pieza clave de la literatura testimonial centroamericana. Este libro tiene relación con el género literario narrativo. ¿Por qué? Porque esta obra es, ¿cómo se puede decir? Consiguiendo, es ese género literario narrativo. ¿Por qué? Porque esta obra es ingenuamente narrativa, porque es también que relata sobre una asociación de eventos, que es lo que pasó Nidia en este libro, que puede ser la captura del cautiverio, el interrogatorio, la resistencia y la liberación que ocurren en un espacio y tiempo definidos. La estructura narrativa, aunque es un testimonio quizás un poquito bajo, utiliza herramientas de narrativa. Porque está contando en primera persona lo que le está pasando y lo que le pasó durante esta guerra. Su función de este testimonio, se podría decir que el testimonio de hecho es una forma narrativa actual que busca llevar una experiencia muy, muy personal. Y se podría decir que ese también se relaciona con la relación del realismo, porque Nunca estuve sola se inscribe en una corriente que algunos académicos denominan como novela testimonial, aunque no es ficción o literatura corriente factual. Bueno, para finalizar, agradezco sinceramente su atención prestada. Por cualquier duda o comentario, aquí estamos. Que tenga feliz tarde, que tenga feliz fin de semana. Saludos.